particular a cada sistema. O sea, cada equipo, cuando lleguen a bordo, depende de la marca, probablemente tenga diferentes controles. Pero los conceptos generales, los principios de operación son comunes. Eso es lo que yo quiero transmitirle a ustedes en esta asignatura. ¿Ya? En el fondo, que sepan exactamente para qué sirve todo lo que hay de equipamiento del puente que está contemplado en esta asignatura. Hay muchos equipos, por ejemplo, el puente está lleno de equipos de comunicaciones. No, conmigo no los van a ver. Pero conceptualmente los equipos de comunicaciones, lo más complejo, creo yo, es aprender la operación a bordo de los equipos particulares que tengan a bordo. Porque en sí, el tema de las comunicaciones, en todas las frecuencias, para todo es la misma. ¿Ya? Tienen una antena, también tienen microondas y ser digital también decodificado. Como por ejemplo, el AIS, que es el tipo de comunicaciones más complejo, es importante y lo van a ver conmigo. ¿Ya? Esta asignatura ¿cómo se llama? En el plan de asignatura contempla dos unidades temáticas, que son las que están indicadas: equipos de navegación de puente y sistemas electrónicos de ayuda a la navegación. En los equipos de puente está el compás, girocompás, compás electromagnético, ecosonda, correa, puente integrado IBS. IBS significa Integrated Bridge System, o sea, sistema de puente integrado. No un equipo especial, sino que es un concepto que involucra la integración de todos los equipos de puente y sistemas de ayuda a la navegación en una sola consola. Los buques modernos hoy día están todos siendo fabricados con esto. El VDR es como la caja negra de los aviones. ¿Ya? Es un registro, Video Data Recording, que va registrando todo el video, pero en realidad, más que el video, registra todo lo que pasa en el buque. Entonces, caso de accidente, uno recurre al VDR y puede rehacer el panorama. Y del VDR está conectado todo, ¿verdad? La carta electrónica, GPS y todo. Hoy día están todos los sistemas conectados. Ya el piloto automático lo que hace es controlar la información que ya viene. Sus principales insumos son el girocompás y los datos de servo del timón. El girocompás o el sistema gobierno que ustedes le indiquen. Ustedes pueden indicar, por ejemplo, el rumbo verdadero. ¿Se acuerdan los conceptos de course over ground? ¿Ya? Que el rumbo sobre la tierra, ese es verdadero. ¿Ya? El girocompás entrega el rumbo verdadero, pero siempre hay diferencia entre lo que va marcando, entre lo que marca, ¿no es cierto?, el girocompás, o a veces, por ejemplo, un compás satelital, que yo se lo voy a mencionar, porque no es parte del curso, pero en el fondo existen varios tipos de rumbo magnético, cuando el frontón uno le hace caso a la prueba que indica el compás magnético, rumbo verdadero, cuando uno le hace caso al girocompás, y el course over ground, que es rumbo verdadero, pero normalmente es donde el buque realmente está navegando. ¿Ya? Si hay abatimiento, si hay movimientos que escapan al control de ustedes, porque son parte del viento, la corriente, en el fondo hay deriva, el course over ground obviamente va a indicar el vector hacia el cual se desplaza realmente el buque. ¿Me
explico? Ya. Terminado lo que es piloto automático, vamos a ver los sistemas electrónicos de ayuda a la navegación. Conceptualmente, ¿qué es lo que es un GNSS? En inglés, sistema satelital de navegación global, Global Naval Satellite System, y existen muchas posibilidades de GNSS, como por ejemplo, aquí se les muestra el Galileo o el GLONASS. El Galileo es el ruso, el GLONASS es europeo. El GPS se ve como algo aparte, o sea, yo les voy a mencionar esto otro, para que usted alguna vez en su vida formalmente alguien le haya explicado que existen estos sistemas. ¿Tu nombre? Pablo Mazo. Pablo Ahumada. Bueno, el sistema más importante, o más que importante, más masivo, que se usa en todas partes, es el GPS. ¿Ya? Lo tiene incorporado los equipos celulares, un montón de países que usan GPS. GPS es un sistema norteamericano, a diferencia del, ¿cómo se llama? Del Galileo, que es un sistema europeo. Galileo, ya se lo voy a mostrar y ahí les voy a mostrar lo correcto. Pero en todo caso, los sistemas de navegación por satélite, todos funcionan con los mismos principios. Una serie de satélites que orbitan alrededor de la Tierra y estaciones que permanentemente están monitoreando estos satélites, y estos satélites están continuamente transmitiendo un código. ¿Ya? Cada satélite emite su propio código y cada receptor de GPS o de sistema de satélite en el fondo recibe de todos los satélites que estén en el aire. Ustedes se imaginarán que si estos satélites están orbitando alrededor de la Tierra, en un punto donde una nave se encuentra, no va a tenerlos todos, va a tener algunos nomás. Entonces, él va a pinchar a los satélites propios de la trayectoria que coincide con la posición de ellos. ¿Ya? Pero eso espero aclararlo más cuando veamos, cuando nos corresponda esta materia. Y por último, vamos a ver el sistema AIS, que en el fondo se basa en el GPS, porque es importantísima la posición propia y la posición de la otra nave, y un sistema AIS significa Automatic Identification System. Permite, en el fondo, las naves que estén dentro del área de comunicaciones, esto es en VHF, mismo rango del canal 16 que se usa para seguridad marítima. Antiguamente no existía el AIS, por lo tanto, la única forma de coordinar en el área con las naves que están cerca era con canal 16. Y ustedes se imaginarán lo complicado que era, porque algunos lo mandaban a uno a la punta del cerro, por decirlo suave, no había mucha cooperación. En cambio, con esto de la IESA, con cooperación o sin cooperación, las naves para navegar están obligadas a tener la IESA, las naves de cierto tamaño, y de esta forma todas las naves que están alrededor pueden saber dónde están las otras naves, la posición y todos los otros datos. La IESA entrega mucha información. Y la mayoría de la información, algunas la introduce la nave, el comandante, el capitán o la persona designada, y la otra la entrega los GPS que tiene la IES. ¿Ya? Esto es una introducción de la asignatura de equipamiento de puente. ¿Ya?
Y esta es la parte a ese no me grata, que son las evaluaciones. Ustedes tienen 2 evaluaciones escritas el viernes 26 de abril y el viernes 21 de junio. ¿Ya? Antes de la fecha vamos a ver la materia que hemos alcanzado y lo que yo pretendo es haber alcanzado en la primera en todo lo que es la unidad temática 1 y en la segunda la unidad temática 2. Y al final les puse que para eximirse, en el caso particular de los cursos especiales del año pasado por lo menos, salvo que cambiaran las instrucciones, pero se eximían con notas sobre 5. ¿Ya? Y esto es importantísimo para ustedes porque yo entiendo que muchos de ustedes están embarcados, están cumpliendo un montón de funciones. Tengan considerado que los días en que tienen evaluaciones, sí o siempre estén en Punta Arenas, navegando, donde sea, tienen que conectarse y hacer la prueba. Las pruebas que yo les voy a enviar, las voy a hacer a través de la aplicación Socrative. Socrative, ya más adelante espero entregarle la información de esa aplicación, pero se lo adelanto para que se puedan investigar mejor. Socrative es un programa súper simple y para el alumno más simple de todo. Más complicado para el profesor que el que tiene que hacer la prueba. Pero el alumno se conecta a esta cuestión, se genera una identificación, ¿ya? Para que todos tengamos claro cuál es la identificación de nuestro curso y ahí debe salir, ¿ya? Efectuar la prueba, está disponible tal prueba. Si ustedes apenas puedan, se conectan y hacen la prueba. El computador es implacable, ¿ya? Porque la prueba está hecha en 90 minutos, el computador les va a permitir hacer lo que quieran en los 90 minutos, pero después se apaga y no hay caso. O sea, ya, si no contestaron antes del tiempo que corresponda, sonaron. ¿Ya? Así que les cuento esto porque espero que aquí al 26 de abril ya estén todos claros con esta herramienta computacional, que es una de las tantas aplicaciones. Ustedes son todos jóvenes y todos se manejan, nada más que es el mundo que les tocó a ustedes. Ustedes hoy día todo siempre va a ser a través de aplicaciones. Navegando, esto entre comillas, pero donde yo más he aprendido aplicaciones embarcando, porque de repente hay aplicaciones para todo. ¿Ya? Así que, pero hay el que más busquilla o menos busquilla va a conseguirse los datos. ¿Alguna duda? Cuando es presencial, entonces hay que ir con tu computador para poder hacer la... Sí, siempre esencial tienen que venir con computador para poder conectarse. Ese día lo pueden hacer desde la casa y lo importante es que cuando yo les diga, se conecten. ¿Ya? Lo importante es que si no pueden dar una prueba, automáticamente les va a aparecer un 1 en el SCAF, que es el mismo sistema que controla las notas, controla todo. Y eso sí o sí, aunque se saquen un 7 en la prueba siguiente, les va a exigir dar el examen. ¿Ya? Listo, entonces ahora vamos a ver el giro compacto.
Entonces ahora entramos de lleno a giro compás. ¿Ven la pantalla? Ahí está. Me voy a sacar la barra de nuevo. Que molesta. Entonces, el primer equipo de puente es el giro compás. Y el giro compás funciona totalmente distinto. ¿Sabes qué? Me van a perdonar, pero me doy cuenta que es mejor que el pase, el compás electromagnético, porque me obliga a repasar los conceptos generales de un compás. Te voy a presentar primero el compás electromagnético. ¿Ya? ¿Por qué paso esto? Porque en realidad para poder comprender bien el giro es mejor entender conceptos generales de lo que son los compases. Creo que cuando uno está partiendo con las clases con computadora ajeno, todo es fácil cometer este tipo de errores. Bueno. Como dice, la comprensión del funcionamiento de un compás electromagnético exige conocer la teoría del magnetismo terrestre y de la orientación geográfica de una nave. O sea, teniendo claro el concepto de compás, más que del electromagnetismo, uno puede entender mejor cómo funciona un giro compás. Como dice ahí, en náutica el compás es el nombre genérico que recibe un instrumento utilizado para determinar direcciones y rumbo a bordo de un velón. Todo el mundo, me imagino que ustedes tienen claro. El compás es un instrumento de navegación que proporciona una dirección de referencia respecto al norte en el plano horizontal. Permite la medición de ángulos horizontales. Hoy en día los compases se gradúan de 0 a 360 grados norte hasta, o sea, el último grado es el 359 y después vuelve al 0. ¿Ya? Y en el sentido de la aguja del reloj. La rosa de compás es la que se muestra en todas las cartas y presenta externamente la graduación verdadera e internamente la graduación magnética que varía con la latitud del lugar. ¿Ustedes se acuerdan? Y el rumbo verdadero es igual al magnético menos el error magnético. Y el error magnético va a depender de la variación magnética indicada en la carta. ¿Se acuerdan de eso? Ahora hay reglas mnemotécnicas. Cuando es el signo es de un sentido y cuando puede estar el otro. ¿Ya? Y hay diferentes tecnologías de compases náuticos. ¿Ya? Mi intención no es enseñarle el magnetismo, el compás, nada de eso, sino que introducirlo al tema de que
compás es necesario para saber hacia dónde vamos. ¿Ya? Y ustedes normalmente van a tener que enfrentarse entre rumbo magnético o rumbo verdadero. ¿Ya? Eso imagino que lo tienen claro. El principio de funcionamiento del compás magnético es la orientación de la aguja magnética en el campo magnético terrestre. Este campo magnético terrestre es algo que provee la naturaleza, no se puede apagar y siempre existe. Desde que existe la Tierra, genera estos campos magnéticos y la aguja de un compás se orienta hacia el norte magnético. ¿Ya? O sea, es una cosa absolutamente pasiva y gratis. ¿Ya? Porque si uno tiene el aparato, se va a orientar. Y yo digo gratis o casi gratis, porque no sé si ustedes ven esta serie donde hay que se la arreglan para sobrevivir en las peores condiciones y lo internan en un bosque. Permiso. Buenas tardes, Steve. Buenas tardes. Disculpe la hora. Rolando Diseño. Dice. Entonces, obviamente, el tipo que está en la jungla, o está solo en algún lugar, lo primero que necesita orientarse. Entonces, si no tiene GPS, ningún tipo de ayuda, podría ser una brújula de la nada, pero siempre andan trayendo un alfiler y una aguja. ¿Ah? El otro día, mucho, el tipo sacó una hoja, una juguetita que flotaba, y le puso encima de la hoja la aguja. Y rápidamente, en una posita que estaba tranquila, porque se estaba con viento, no sirve. Y la hoja se empezó a orientar hacia el norte magnético. Creo que también la frotó con el pelo para que se imantara. Claro, y la levantó con el pelo, tema cosa. Sí, rápidamente. Pero lo que yo, en el fondo, el tipo aprovechó lo que la natura le provee. Además del error magnético, que varía con la posición de uno en la Tierra, en los buques existe el desvío magnético que va a depender de la infraestructura y todos los artefactos que pueda tener alrededor, en la cercanía de un compás, y por lo tanto van a introducir un error. Entonces, ese error también hay que corregirlo. Por lo tanto, vamos a tener el rumbo que marcha el compás, el error magnético y el desvío, que es otro error. En resumen, el rumbo magnético es igual al rumbo del compás más el desvío, rumbo magnético. Y el rumbo verdadero es igual al rumbo del compás más desvío más el error magnético. ¿Ya? Esto ustedes probablemente lo sabían. Y todo esto era para poder introducirlo en algo que es súper simple, que es el flux gate o el giro compás electromagnético, o el giro electromagnético. El giro electromagnético usa el magnetismo en la Tierra, ¿ya? Y mediante magnetismo interno y un computador, o sea, todo lo que es electrónico usa computadores, logra distinguir cualquier variación en la orientación respecto al magnetismo y por lo tanto le va a entregar la posición a la cual apunta un móvil que tenga este giro electromagnético. ¿Ya? Analizar toda la ecuación matemática que se genera entre la diferencia del flujo magnético,
magnetismo es algo complicado. El flujo magnético de la Tierra con el flujo magnético de las espiras de este sensor es algo tan complejo, pero, oye, todo es complejo. Y para todo hay computadores que resuelven las cosas complejas y finalmente el compás electromagnético le va a presentar en un display la información de navegación de los naves. Ahora, la gracia es que el compás electromagnético puede corregir, como hay un computador detrás de esto, uno le puede introducir el error magnético y el desvío, una tabla de desvío, se lo puede tener por rango, no sé, uno hace una corrida y obtiene un desvío entre rango y rango de rumbo. Eso uno se lo introduce a este compás electromagnético y lo que va a mostrar el display va a ser siempre el rumbo verdadero. Profe, ¿cuánto se llama? La variación magnética va teniendo diferencia a medida que nosotros nos vamos acercando al polo, ¿no es cierto? Sí, va variando con respecto a... Más que por acercarse al polo, al cambiar de posición de la Tierra. ¿Bien? Pero efectivamente va variando. No me acuerdo, habría que revisar con cartas de diferentes latitudes cuál es mayor y cuál es menor. Me da la impresión de que es más alto a medida que uno se acerca al polo. ¿Ya? Vamos a ver qué es lo que es un giro, o sea, un compás electromagnético. No tiene más complejidad que eso. ¿Ya? O sea, se basa en el magnetismo de la Tierra y hay un computador que calcula la diferencia entre el magnetismo de la espira de este sensor con el magnetismo de la Tierra y con eso calcula el desvío que hay respecto a la Tierra, respecto al norte verdadero o al norte magnético y corregido verdadero. ¿Me explico? O sea, en realidad corrige y entrega rumbo magnético, pero como yo le introduzco al computador los errores magnéticos y el desvío, me va a presentar el rumbo verdadero. ¿Ya? O sea, en la práctica lo que obtiene es rumbo magnético. ¿Ya? Pero corregido. ¿Ya? Ese es el compás electromagnético. Ahora, una pequeña síntesis, yo conozco 3 tipos o 4 tipos de compases. El compás magnético estándar, el compás electromagnético, que es el que vamos a ver, el girocompás, que es el que vamos a ver inmediatamente, y esto para ustedes les voy a mostrar o les voy a presentar para que cuando lo escuchen no estén tan colgados, el compás satelital. ¿Ya? Existe un compás y en Humboldt, de hecho, los remolcadores, creo que los remolcadores tienen compás satelital. Hay algunas naves en Humboldt que tienen compás satelital. ¿Sí? Los remolcadores. Sí. ¿Ya? Y bueno, en el fondo el compás satelital entrega posición verdadera, pero nada que ver con la teoría ni el girocompás ni el compás magnético. ¿Ya? Aprovecha, es un tema electrónico. Capta los desfases que hay entre las antenas del GPS o antenas satelitales, son las mismas antenas de un GPS, y como ven las diferencias de fase con que llegan al receptor las diferentes ondas, o sea, la misma señal de un satélite que llega a este grupo de antenas, hay un computador a bordo que detecta esa diferencia y de la misma forma como el flux gate, el compás electromagnético, detecta cuáles son las variaciones. En este caso, al detectar las variaciones de fase,
puede saber cuál es el cambio de rumbo que lleva. ¿Ya? Pero conceptualmente es un compás satelital. Se basa no en el magnetismo ni en la rigidez giroscópica que tiene el girocompás, sino que es un tema electrónico o electromagnético, porque las ondas de una antena satelital, o sea, de una antena de compás satelital, son ondas electromagnéticas. ¿Ya? Y ahora, si no hay duda respecto al compás electromagnético, estamos en el girocompás, que yo creo que un poco más complicado de entender. Si me da tiempo después, quiero mostrarles al menos un video que lo encuentro muy bueno, muy explicativo. Solo que al final se ve involuntariamente la presentación de Pinocchio. Estamos entonces lo que es girocompás. Bueno, ahí está la instrucción. Creo que esta instrucción resume realmente qué es lo que es un girocompás. Entonces, si usted quiere quedarse con el concepto general de un girocompás, apréndanse esta instrucción. Es un instrumento electromecánico, no electromagnético, que tiene la propiedad de orientarse en una dirección norte-sur geográfica y permanecer orientado bajo la influencia combinada de la rotación de la Tierra, de la gravedad y de las propiedades giroscópicas, rigidez y precesión. No precisión, sino que con C. No que haya error ortográfico. Para su uso en navegación, sus indicaciones se transmiten a una rosa magistral y por medio del circuito eléctrico a una serie de repetidores. El origen del girocompás fue el giroscopio y el origen de este el trompo. ¿Alguien de ustedes jugó el trompo? ¿Todos juegan el trompo? Bueno, hay ciertos conceptos que probablemente les van a facilitar la comprensión del girocompás, porque cuando uno tira el trompo partía andando. Primero, súper derechito, pero a medida que iba perdiendo velocidad, ¿qué pasaba? Se empezaba a caer hasta que finalmente se caía. ¿Ya? Bueno, lo que sostenía el trompo, lo sostenía derechito, es la rigidez giroscópica. Lo que se entiende por rigidez giroscópica. ¿Ya? Profesor, consulta. Dime. ¿Cuál de estos instrumentos aplica la calibración de la tabla de desvío? En el compás magnético. Porque el compás magnético está montado en alguna parte del puente y alrededor del lugar donde está ese compás magnético hay un montón de cosas, equipo electrónico, infraestructura, y todo eso genera un error. O sea, aparte de la variación magnética, que es particular,
del lugar, toda esta infraestructura, este entorno le genera interferencia al magnetismo del compás y por lo tanto genera un error. ¿Ya? Entonces, por eso el piloto cada cierto tiempo tiene que calibrar más que calibrar, porque no lo hace. Sí, hay un calibraje. De hecho, los compases uno le mete y uno puede disminuir el desvío, pero finalmente hay un punto en que no se puede disminuir más este error y el piloto dice hasta aquí llegamos, así que hagamos una corrida de verificación o dos corridas y va anotando el desvío para cada prueba. Y eso lo usa el oficial de guardia cuando va navegando y tiene que navegar a compás porque le falló todo y tiene solamente carta de papel y tiene que navegar, no sé, no al ojo, con compás magnético y sabe que tiene que hacer correcciones magnéticas de variación de desvío, etc. ¿Ya? Bueno, este es un resumen de lo que es el giro compás. Al lado izquierdo se muestra la rosa, ¿ya? Y al lado derecho se muestra un giróscopo. Eso es un giro compás. El giro compás, entonces, el sensor es el giróscopo. El giróscopo es el que está orientado siempre al norte. Y el giróscopo tiene un síncro. ¿Alguien sabe lo que es un síncro? El síncro es un artefacto electrónico. Hoy día los síncros son casi todos síncros digitales y tienen la gracia que transmiten en las tres fases, porque el síncro en el fondo es como un motor, ¿ya? Trifásico, y entrega la posición, ¿ya? Dependiendo del voltaje que llega en cada una de las giras, la sumatoria de los tres indica la posición a la cual apunta ese ángulo. ¿Ya? Entonces, mediante el síncro se transmite la posición angular, que en este caso marca el giroscopio. ¿Ya? Entonces, el giroscopio tiene incorporado un síncro que finalmente, a través de un mecanismo servo, mueve esta rosa, ¿ya? Que le va a mostrar a usted dónde está el norte. ¿Se entiende el tema, no? Eso es un giro compás. Por lo tanto, y recapitulando lo que hemos visto anteriormente, no se orienta por el magnetismo de la Tierra. ¿Ya? Se orienta porque fue orientado mecánicamente al mismo eje de rotación de la Tierra. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se orienta mecánicamente al eje? Bueno, es un tema que tienen que resolver los fabricantes de girocompás. Ellos, uno entender y ellos mismos generan los voltajes para orientar esto al norte verdadero. ¿Ya? ¿Ok? Lo importante es que el eje del giro, del giróscopo, el trompo este, gira a muy alta velocidad y orientado hacia el norte. ¿Ya? Ahora vamos a ver que hay cierta complejidad en el girocompás. Uno trata de corregir. Aquí hay un resumen de las características del girocompás. Provee indicación segura de dirección angular. Es muy estable y sensible y no oscila en los balances, dando total seguridad en el rumbo y embarcación. Ustedes se recuerdan, y ya les voy a mostrar de nuevo, esta suspensión permite libertad en los tres ejes. Uno lo gira por un lado para otro, donde sea, siempre el eje del giroscopio apunta hacia donde fue orientado inicialmente. Sistema de gimbal. Un sistema claro.
la suspensión cardán. Cardán. Por lo tanto, no ha afectado la escora, ni pitch, ni error, nada. Pero hay muchas indicaciones a repetidores en todo el buque. Este síntoma, de esta información de posición, es transmitido para donde uno quiere instalar repetidores. Normalmente los ciclos antes llegaban solamente a analógico, hoy día está toda la información digital. Y además esta información digital hoy día está en código NMA. No sé si han escuchado los códigos NMA, que son los códigos que usan todos los sistemas, sobre todo los IBS, sistema integrado puente, que integran todos los equipos. Entonces, la data importante de un giro es el ángulo, ¿no es cierto? El rumbo. Bueno, eso llega a través de un código digital. No me interesa que comprendan bien eso, sino que comprendan que hoy día es súper fácil, a través de este giróscopo, un sistema sincrónico, mandarlo a todos los repetidores que uno quiere. ¿Ya? Normalmente los giros tienen un error. Hay unos cálculos que hacen los pilotos donde pueden, en el fondo, bajan la mediana y puede saber la orientación de la estrella y particularmente la orientación del sol, que uno hace la mediana y uno puede determinar el ángulo exacto, ¿ya? Que debiera tener el rumbo que lleva. Eso lo hacían activamente cada mediodía. Cada mediodía, la mediana a las 12 A las 12 del día. Ahí veían el cálculo del giro, digamos, si que compensaba con lo del giro y ahí se hacía eso lo hacía el segundo piloto. Sí. ¿Ya? Pero en el fondo, y cuando uno termina el error del giro, ese error, que es bastante menor, es constante. ¿Ya? No es como el desvío del compás. El desvío del compás obedece a fenómenos totalmente diferentes. ¿Ya? Así que para que se acuerden ustedes que hay un error del giro que es distinto a los errores del compás. ¿Ya? Bueno, les voy a explicar después que dependiendo de la posición donde se encuentra el giro, describe un cono que puede ser mayor o menor. El menor es 0 en el ecuador y es máximo en los polos. O sea, el polo está totalmente desorientado al giro. Se desorienta. Es como el trompo cuando se cae. ¿Ya? Pero como afortunadamente ningún buque llega navegando a ninguno de los dos polos, bueno, al polo norte sí podría, normalmente uno no se enfrenta a ese problema, al menos en el hemisferio sur, el círculo polar ártico donde está en toda la fase y uno entra navegando, no hay problema. Los jefes se comportan muy bien. ¿Ya? ¿Y en la Antártida también? Por eso no está no hay un problema. ¿Ya? ¿Por qué? Porque está mucho más al norte del polo. Por lo tanto, y la Tierra es plana, o sea, perdón, la Tierra se ve plana. Usted se para en cualquier parte y la curvatura de la Tierra es igual en cualquier lugar. Por lo tanto, el giro apunta hacia un polo que está a muchas millas de distancia. ¿Se imaginan eso, no? O sea, si yo alguno ha ido a la Antártica, estoy en alguna de las bases, son muchas millas, habría que medir el ejercicio de ustedes, distancias de la base de Prat hasta el polo sur, ¿ya? Y muchísimo. Eso permite que el giro en cualquiera de esas bases se apunte sin problema hacia el polo, hacia el sur. El tema, si uno tuviese que estar alrededor del polo mismo, se volvería loco el giro. ¿Ya? Y
dato ilustrativo normalmente necesita tiempo para orientarse. Y eso significa que el piloto tiene que, de acuerdo a la lista de chequeo antes de zarpar, tiene que asegurarse de que el giro se ponga en servicio antes de cumplir el tiempo que el fabricante especifica de orientación. Porque inicialmente el giro está dando tumbo. Parte aumentando la velocidad y a medida que aumenta la velocidad va achicando este trompo y finalmente queda apuntando en un solo lugar. Pero siempre con un pequeño ruido, una pequeña vibración, y eso disminuye con el tiempo que especifica el fabricante para orientación de un giro. ¿Ya? ¿Se capta la idea? Mi primer embarque, práctica de timón, pasar de manual a automático, me equivoqué con rápido y apagué el giro. Me Pero dijeron en de todo todo, caso, para que no se corte la pena, si pasa algo así, hoy día todos los equipos tienen un sistema de poder alternativo que Claro. se corta el poder. Claro. Esto sigue con el poder de la batería, ¿ya? Que dura, no sé, una hora, que por ese motivo el buque se queda sin poder, y el giro ya fue orientado, afortunadamente no se desorienta, ¿ya? Pero si pasa más tiempo y está sin poder, va a perder velocidad y se va a desorientar. ¿Ya? Bueno, Disculpe, profe. sí. Hay veces que nos pasó navegando y que el giro compás se volvió loco, empezó a girar por un solo lado. Ahí el piloto venía, lo que hacía era apagarlo, perderlo, prender y se reseteaba, creo. Tenía un sistema de reseteo. Después que haya tenido alguna razón y pasa con todo lo que es electrónico o eléctrico. Bueno, por eso nunca tiene que confiarse 100% de los instrumentos y que, no sé, haya estado haciendo corto algo y le llegó un voltaje de error y le generó una fuerza que no correspondía. ¿Ya? Constante, que le generó un movimiento que, no sé, vaya a saber uno lo que pasó. Normalmente cuando hay errores, porque le entró agua, se producen errores que uno conoce y el comportamiento va a ser incorrecto. Bueno, volviendo al tema de la clase, aquí yo les pongo que el fundamento giroscópico, y ya lo dije, se basa en el tronco, se aprecia en la rigidez que ustedes ven en una bicicleta. Todos saben andar en bicicleta, ¿ya? Todos se acordarán, o a lo mejor lo habrán visto, o se habrán recordado con los hijos, con los niños, que los niños no se atreven a andar con la bicicleta si no está detenida, y se caen, obvio. Porque les da miedo partir, ¿ya? Porque no saben andar, entonces es un problema. Pero por otro lado, si no están dando la bicicleta, se va a caer. Entonces es complicado. Para que la bicicleta se mantenga rígida y uno no pierda el equilibrio, tiene que estar en movimiento. ¿Ya? Mientras más rápido ande la bicicleta, más rígido es. Si usted va muy rápido y empuja a un tipo que está en bicicleta, seguramente se va a mover un poco, pero probablemente si va rápido no se va a caer. Pero si el tipo iba despacito, lo empujan y lo más probable que se caiga. Porque la fuerza giroscópica es menor a lo mejor que la fuerza que se le aplicó. ¿Se capta la idea, no? Yo esto lo sube tarde. ¿No? Lo sube después que le había enseñado a andar en bicicleta, a mí caigo. Porque si no lo habría empujado, no habría salido.
Bueno, como ya sospechan ustedes, el eje es un trompo que va a ir en cualquier sentido, escribe un cono y el extremo superior del eje un círculo alrededor de una vertical que pasa por el punto de apoyo del trompo. Inicialmente, si está vertical, ese punto de apoyo coincide con la parte superior. El sentido de movimiento cónico del eje con respecto al sentido de rotación del trompo depende de la posición del centro de gravedad respecto al punto de apoyo. Y obviamente va a depender de la velocidad del trompo. ¿Ya? Cuando el trompo empieza a perder fuerza, ya la vertical o el eje del trompo es distinto a la vertical. ¿Ya? Con esta imagen a usted les queda claro que para mayor rigidez este trompo tiene que girar más rápido. Le causa esa impresión la figura. Mientras más rápido se va a estabilizar y a acercarse y a coincidir con la vertical. ¿Ya? Bueno, el giróscopo elemental, que es el sensor que tiene el girocompás, puede definirse como un trompo o cuerpo giratorio que rota libremente alrededor de su eje. Puede colocarse en cualquier dirección del espacio y permanecer en él. Su centro de gravedad coincide con el de suspensión y coincide con el punto de intersección de los tres ejes. Este punto es a la vez el centro de suspensión del sistema. Esto, conocimiento general, si los ejes no coinciden, si los tres ejes no coinciden en un punto, va a vibrar este giróscopo, este trompo. ¿Ya? Pero como coinciden no hay problema porque se anulan las fuerzas respectivas. Ninguno ejerce fuerza, en el fondo, ninguna de las suspensiones ejerce fuerza sobre la otra. ¿Ya? Esto es una suspensión confirmable, suspensión cardánea. Ustedes pueden girar, mover el giróscopo y siempre se va a mantener rígido en la misma orientación, la que ustedes quieren darle. No tiene por qué ser un norte verdadero. De hecho, no existe ninguna razón física que oriente el giro compás, se orienta solo al norte verdadero. ¿Ya? Se orienta porque el fabricante tiene hecho, tiene todo un sistema para que el giróscopo se oriente al norte verdadero. Y el tiempo que requiere no es para que se oriente al norte verdadero, para que busque el norte verdadero, sino que para que termine de vibrar y se cada vez más puntual ahí el giro. ¿Ya? Esto es un giróscopo elemental. Ahora, la propiedad giroscópica es la rigidez o inercia y la precesión. Estos son los dos principios que importan. Esto uno podría andar por la vida sin saber nada. Pero ustedes que a diario están viendo instrumentales, equipos de puente, es como bastante lógico que entiendan algo de cómo funciona. Mientras más entiendan, mejor. Hay cosas que para ciertos desempeños no tienen importancia, no son relevantes, pero otros sí. Yo les voy a dar un dato. Yo soy marino de guerra. La marina de guerra, yo soy ingeniero electrónico. Y los ingenieros electrónicos normalmente estamos hundidos en todos los sistemas de puente. Yo soy de gobierno.
los sistemas de puente uno tiene que operar. Cuando uno conoce el funcionamiento de todo, es fácil operar las cosas. Está mucho más rápido una instrucción cuando uno sabe cómo funciona. Por eso es importante comprender cómo funcionan las cosas. ¿Ya? Cuando uno comprende el funcionamiento, la operación es más fácil. En el caso del giro compás, la transmisión es sincrónica, eso creo que no está puesto en los apuntes. Lo voy a corregir para transmisión. Y el sensor es el giróscopo. Y el giróscopo se orienta hacia el norte del aéreo en forma rígida, aunque haya una tormenta, se mueva como sea, está siempre orientado al norte, y eso es la rigidez giroscópica. Pero vamos a ver que a medida que la Tierra rota y cuando cambia de latitud, el giro compás con la rigidez se mantiene apuntando para el mismo lado. Entonces, usted, si hoy día estoy, no sé, con latitud, longitud cero, mi giro hacia el norte, ¿ya? Y en la noche o 2 horas después, resulta que el giro está apuntando el giro, o sea, en realidad el ejemplo que yo le voy a poner después, para que les quede claro, luego cerca del polo, ¿ya? Pero lo que yo es que si uno rota, en realidad en el polo no. Pero por ejemplo, si estoy en 20 grados de latitud, a los 20 grados, donde inicié, donde está en el giro lo oriental norte, va a variar con respecto a la posición en que voy a estar el resto del día. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque la Tierra va rotando. Y resulta que la rigidez no varía con respecto a la posición en que yo estoy. Como yo conozco la fuerza gravedad, después vamos a ver que existe una forma donde yo puedo introducir un peso que vaya variando de acuerdo a cómo varía la posición del giro. ¿Ya? Y de esta forma yo puedo ir amortiguando la posición del eje. ¿Por qué? Porque no quiero que quede apuntando siempre para el cenit, sino que quede apuntando siempre tangencial a la Tierra. Y se resulta que yo del Ecuador me muevo hasta el polo norte, en el Ecuador a lo mejor estaba apuntando tangencial para allá, ¿no es cierto? Y resulta que cuando llegué al polo norte iba a estar apuntando para allá también. No es cierto. Tengo que ir amortiguando el movimiento con un peso para que se vaya precediendo. Y ahí viene la otra fuerza que es la precesión. La precesión es una fuerza que es perpendicular al movimiento, a la aplicación de la fuerza. Si yo aplico, por ejemplo, una fuerza hacia acá, yo voy a hacer un movimiento para acá. ¿Ya? Veamos. Aquí, lamentablemente, no hay laboratorio para poder ver los giróscopos. Si se le ocurre, creo que hay en estos laboratorios que hay en Santiago, el MIN, no me acuerdo cómo, que es un laboratorio donde uno encuentra todos los fenómenos físicos y creo que está el giróscopo. Y ahí pueden hacer las pruebas y jugar con él. ¿Ya? Pero básicamente, imagínense esta figura que está puesta aquí, que yo la base la agarro, ¿ya? Agarro esa base como un mango, y yo empiezo a girar esto. El giróscopo siempre va a mantener la orientación que traía inicialmente. ¿Ya? Esa orientación se la puedo dar con un motor, no sé cómo sea, y yo muevo esto, lo puedo mover en todos los ángulos de movimiento, para arriba, abajo, a los lados, y siempre va a estar orientado hacia el mismo lado.
¿Ya? Esa es la rigidez giroscópica. ¿Ya? ¿Se comprende? Cuando en estricto rigor, si yo le toco una fuerza a un giróscopo, le introdujo un error. ¿Ya? En el caso de los fabricantes, es un error que ellos deliberaron. ¿Ya? Para producir el efecto este de que el compás, o sea, el giróscopo se vaya orientando siempre hacia el norte. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, les muestro qué pasaría, supongamos que yo estoy en un círculo cerca del polo, nunca en el polo porque no voy a poder llegar y además que ahí no sirve esto. Y supongamos que estoy en la latitud, no sé, 70 grados sur. ¿Ya? Y resulta que lo mismo que les dije antes, orienté el giróscopo, ¿ya? Y en la posición donde lo quería estar perfectamente orientada al norte. Pero a medida que voy rotando, porque la Tierra va rotando, la posición pareciera que estuviera circulando. O sea, si yo mirara desde la Luna, ¿ya? Y mirara este giro, que siempre está fijo, en la práctica la Tierra gira y el eje de este giróscopo siempre se mantiene igual. Entonces, pareciera que estuviera rotando. ¿Ya? ¿Me explico? Esa es una rotación aparente, porque en la práctica está siempre orientado al mismo lugar. ¿Se comprende la idea? Bueno, si ustedes se fijan, por ejemplo, cuando yo extienda mi giro, allá arriba, creo que funciona. Ustedes se fijan aquí, el giróscopo este que claro apunta hacia allá. O sea, apunta en un sentido este-oeste. Y resulta que si estoy aquí, apunta en sentido contrario. Porque también sigue apuntando hacia allá, pero yo estoy en 180 grados distintos. ¿Ya? Ese es el concepto de rotación aparente. ¿Se comprende la idea? ¿Ya? Esta figura está hecha fundamentalmente para que ustedes entiendan que la Tierra está girando alrededor de su eje, que es el polo, norte y sur, y por lo tanto, si el giro compás estoy en cualquier ángulo, 70 grados, 60 o que quieran, yo lo oriento y resulta que durante el día, a medida que durante las 24 horas que gira mi punto de la Tierra, el giro compás siempre está apuntando hacia la misma parte. Eso es lo que quiero decir. ¿Se comprende? Se supone que, bueno, ya les estoy adelantando que los fabricantes se encargan de ir corrigiendo el giróscopo para que, de acuerdo a la gravedad y la curvatura de Tierra y la rotación, siempre se mantenga apuntando hacia el norte. ¿Ya? Pero si en estricto rigor yo no hiciera nada y yo estuviera en la latitud 20 grados, la latitud 20 grados significa que debería estar inclinado 20 grados respecto a la tangente. ¿Se fijan? Porque esa es la posición de reposo. No hice nada, salvo que lo hubiera corrido. Pero si lo mantengo igual, está 20 grados apuntando hacia arriba.
Eso es lo que quiero explicar aquí. ¿Ya? Obviamente no se observa rotación aparente porque en la posición que yo puse mi giró. ¿Ya? O sea, si yo echo a andar el giróscopo en la latitud de 20 grados y con un ángulo de 20 grados, ¿ya? Cuando me desplace después al cero, voy a estar en la orientación que corresponde. ¿Ya? Ahora, en realidad, no es relevante entender bien el concepto del reposo. La rotación aparente sí, porque es algo bastante manifiesto. Pero esto es la posición de reposo, quizás no. Esto tampoco es tan relevante que se cabeceen, lo van a ir entendiendo a lo mejor algunos rápido, otros más lentos, pero ya les dije que en fondo el giróscopo es como un tronco. Si está en latitud cero, el eje coincide con el eje de la Tierra y por lo tanto el tronco va a estar en un punto. Pero en la medida que yo me voy desplazando al norte o al sur, el tronco empieza a aumentar la esfera de este diagrama polar. ¿Ya? Mientras más cerca a un polo, más grande es la esfera. Eso es lo que quiero explicar ahí con esto. ¿Se comprende la idea esa? O sea, más que la reacción, voy a revisarla por si está bien o mal, pero lo que yo quiero decirles es que a medida que ustedes se acercan a los polos, la trayectoria del tronco es mayor y por lo tanto este diagrama es un círculo medio. Y cuando al revés, cuando están en la latitud cero, prácticamente no hay círculos, no hay diagrama, están puntos. ¿Se fijan? Todo lo anterior ayuda a explicar la rigidez giroscópica. ¿Ya? O sea, el giro lo orienté y se mantuvo así permanentemente. No se mueve. Casi si yo aplico fuerzas. Le aplico una fuerza al eje de rotación. No va a moverse en la dirección donde yo le aplico la fuerza. Por ejemplo, aquí se muestra una flecha. Le aplico una fuerza vertical hacia arriba y se mueve hacia la izquierda. ¿Se fijan? Eso es mediante precesión. ¿Ya? Y mediante la precesión lo que le va a permitir al fabricante del giro que este giróscopo se pueda orientar siempre hacia el norte. Le va aplicando la fuerza apropiada por computador para que se produzca este contrapeso que le haga la pequeña variación, pequeño cambio al eje. ¿Me explico? Tal como ya lo expliqué, el eje de rotación precede según la dirección de latitud y la velocidad terrestre. Son los dos factores que influyen en la posición en que tiene el giróscopo. ¿Ya?
Ahora, si yo aplico una fuerza constante, como podría ser un peso, que es lo que tratan de ilustrar todo quirófano, este peso que está ahí, ya lo aplico, me he ocurrido aquí, ese mismo peso que está aquí, lo apliqué, se lo colgué, por lo tanto tengo una fuerza constante y en forma constante va a empezar a preceder. Si esa fuerza es una fuerza sutil, ¿ya? Y suficiente, y esto lo tiene que calcular un ingeniero fabricante para permitir este movimiento de acuerdo a la limitación del norte. Solito el giro va a ir precediendo y se va a ir orientando correctamente. ¿Ya? Ese mismo peso yo lo puedo hacer con un sistema que se llama el balístico de Mercurio. Todos han escuchado hablar de los vasos comunicantes. Si yo tengo dos fuentes líquidas, ¿ya?, comunicadas por un tubo, si yo lleno más una, se llena de la otra. ¿Ya? Si yo saco la manguera, ¿ya?, y yo estoy arriba, se va a seguir llenando la parte donde está enfocada la manguera. ¿Ya? Bueno, si usted este balístico mercurio lo tiene equilibrado, ambas caras están iguales, ambos brazos, en latitud cero. Pero si yo me empiezo a mover, a medida que voy cambiando posición, va cambiando el balance entre todo. Ese cambio de balance es el que va generando la diferencia de fuerza que va a producir la precesión del giro. ¿Ya? Básicamente es el concepto por el cual se hace preceder al giro compás para que se mantenga siempre orientado en el norte verdadero. Y en resumen, la aplicación al eje de rotación de una combinación de fuerzas perpendiculares lo hacen preceder y mantener su orientación al norte verdadero. ¿Ya? ¿Se comprendió cómo funciona un giro compás? ¿Ya? En resumen, el giro compás es una rosa, la rosa le va a marcar el norte verdadero, es porque hay una señal sincrónica que está llegando del giróscopo de ese giro compás, y esa señal sincrónica está llegando a los repetidores y a la rosa maestra o magistral. ¿Ya? Bien, hagamos un break y yo quiero que en la hora que todavía nos queda algo, ¿no? Sí, quédate. Salgo en un break y después quiero mostrarles un par de videos que creo que les van a vamos a ver en clase. Partiendo por un giro, esto está basado en un giro compás aeronaval. ¿Ya? Lo que está hecho, lo que funciona en una aeronave, sin duda va a funcionar en un buque. Son distintos, el buque se puede permitir aparatos más grandes, son más precisos a lo mejor en el buque porque como son más grandes pueden tener más equipamiento. Un avión es más ligero, así que normalmente la aviónica de los aviones es de material relativamente ligero, pero conceptualmente es lo mismo que se usa a bordo. Así que este es el video.
vamos a explicar el funcionamiento, visualizar cómo funciona un giroscopio de 3 grados de libertad, en el cual el eje de giro de la masa inercial es vertical y se mueve sobre la cuna interior que estoy moviendo ahora. Está montado sobre la cuna interior. Esta sería la cuna exterior. Y estos son los niveles de mercurio que se utilizan para estabilizar el giróscopo cuando se alimenta con potencia eléctrica de 115 voltios 400 Hz. Este giróscopo es un giróscopo que montaban aviones analógicos tales como 727, DC-9, DC-10, etc. Cuando alimentemos el giróscopo, lo voy a inclinar todas las cunas, veremos cómo empieza a estabilizarse y nivelarse. De momento va a tener un movimiento errático, luego quedará estabilizado. Los niveles de mercurio son los que están trabajando ahora, haciendo que los motores de las cunas hagan que éstas se queden niveladas respecto a la horizontal de la superficie de la Tierra. En este momento, el efecto que estamos viendo es el efecto de la inercia giroscópica, que está haciendo que la masa giratoria movida por un motor eléctrico que está en la cuna interior esté cogiendo velocidad y los motores de las cunas, tanto de la cuna exterior como de la cuna interior, están haciendo que se quede estabilizado y que el eje quede perpendicular a la Tierra y por tanto coincide el eje de giro coincide con un radio de la Tierra. Los niveles de mercurio, en esta posición, ninguno de los dos, ni de la cuna exterior ni de la cuna interior, están dando contacto eléctrico. Por tanto, los motores, una vez que se estabiliza la cuna, no trabajan. A partir de que el giróscopo está estabilizado y he cogido las vueltas necesarias, vamos a ver el segundo fenómeno, que es el de la precesión giroscópica. De tal manera que si yo presiono hacia abajo esta cuna no se moverá y por efecto de la precesión la que se moverá será la cuna interior. De tal manera que si yo presiono esta cuna hacia abajo, vemos cómo lo que se mueve es la cuna interior. Se mueve la cuna interior. Si ahora presiono la cuna en el otro eje, vemos cómo la cuna interior se mueve por efecto de la precesión. Estabilizamos la cuna interior, la nivelamos. Y ahora vamos a ver la precesión en la cuna interior. Si yo presiono la cuna interior, ahora la que se moverá es la cuna exterior. También por efecto de la precesión. Estoy presionando la cuna interior permanece estable y la que se mueve es la cuna interior. Si ahora muevo en sentido contrario, vemos cómo se mueve la cuna. Una vez que el grupo está estabilizado y está trabajando, todo el bastidor va montado en la estructura del avión. De tal manera que si nosotros ahora hacemos que simulamos que el avión se mueve, vemos cómo el eje central permanece en su posición debido al efecto de la rigidez giroscópica. Y los transmisores de posición están alojados en el eje de las cunas, van a transmitir cuántos ángulos se ha movido la estructura del avión sobre la estabilidad de la cuna interior. Esto podría ser el movimiento en roll del avión. Ahora podemos provocar un movimiento en pitch del avión. Y vemos nuevamente cómo la masa inercial, debido a la rigidez giroscópica, hace que la parte interior permanezca siempre en la misma posición. Hagamos los movimientos que hagamos, la parte interior se mantiene estable. Por tanto, aquí estamos estudiando tres efectos. Uno sería el efecto de la rigidez giroscópica, otro sería el efecto de la precesión y otro sería el efecto que, una vez conseguido el giróscopo, nos da la utilidad de poder transmitir las posiciones angulares del avión. Esto
ocupa, complementa lo que hemos visto. usted decía porque ocupan 3 axis de 3 ejes. Y ahí decía cada uno de los ejes que su significado y para qué servían, digamos. En el fondo, los ejes son. Hay un solo eje del giróscopo, Claro. el resto son de la suspensión. ¿Ya? Y el avión se puede mover pitch y roll o puede caer en balance, y siempre el giróscopo va a estar representado en la misma posición. ¿Ya? Y el otro que quiero buscar es del compás magnético. Hoy hablaremos acerca del compás giromagnético. Este instrumento es conocido también por otros nombres, por ejemplo, el compás de indicación remota o girocompás esclavo. Sin embargo, hacen referencia al mismo concepto. Básicamente, este es un instrumento que indica de forma precisa el rumbo de la aeronave con respecto al norte magnético. Ahora, puede que esta definición nos resulte familiar, ya que como hemos visto en videos anteriores, hay otros instrumentos que también sirven para este propósito, como por ejemplo la brújula o el indicador de rumbo. La pregunta entonces es, ¿cuál es la diferencia entre estos otros dos sistemas y el compás giromagnético? Pues bien, debemos decir que en primera instancia el compás giromagnético fue desarrollado y diseñado justamente para cubrir las falencias de estos otros dos sistemas, de las cuales ya hablamos en detalle en los videos dedicados para cada instrumento anteriormente. Sin embargo, veamos un pequeño resumen de sus ventajas y desventajas. Iniciemos con la brújula. La brújula es un instrumento que utiliza las líneas de fuerza del campo magnético para determinar la dirección del norte magnético. De esta forma se puede medir de forma sencilla el rumbo de la aeronave. Dentro de sus ventajas más destacables podemos mencionar que tiene un diseño y principio de funcionamiento bastante sencillo. No requiere de ningún sistema externo para funcionar, como por ejemplo corriente eléctrica o presión reversible. Y finalmente, esta brújula está alineada con el norte magnético continuamente a largo plazo. Ahora, dentro de las desventajas de este sistema podemos destacar que es sensible a la vibración, turbulencia y otras maniobras. Cuenta con errores de lectura durante virajes y aceleraciones debido al efecto de dip magnético. También puede sufrir errores de lectura por la interferencia de otros equipos o dispositivos electrónicos. Y finalmente, la interpretación del rumbo puede ser confusa bajo ciertas condiciones, ya que el propio diseño de la carátula hace que ésta se mueva en dirección contraria al sentido del viraje que se está realizando, lo cual puede resultar confuso si no se está acostumbrado a este efecto. Ahora, justamente con el objetivo de eliminar algunas de estas desventajas, se desarrolló el indicador de rumbo. Este es un instrumento que utiliza el principio giroscópico de la rigidez en el espacio para indicar el rumbo de la aeronave con respecto a un punto de referencia. Dentro de sus principales ventajas podemos mencionar que la interpretación del rumbo es bastante sencilla e intuitiva debido al diseño de la carátula. La indicación es precisa y consistente en todo momento debido al principio de la rigidez en el espacio. Y finalmente, este no presenta errores de lectura durante virajes ni aceleraciones, cosa que sí sucedía con la brújula. Sin embargo, este sistema cuenta con una gran desventaja, y es que sufre de deriva giroscópica con el tiempo y es necesario ajustarlo regularmente con la indicación de la brújula de forma manual. Esto es debido a que el sistema giroscópico no tiene forma de saber dónde se encuentra el norte magnético, con lo cual el piloto deberá decírselo entre comillas, alineándolo constantemente con referencia a la brújula. Con esto resulta evidente que la brújula y el indicador de rumbo deben utilizarse en conjunto para poder tener una lectura adecuada del rumbo magnético. El indicador de rumbo brinda información precisa y consistente a corto plazo, mientras que la brújula se utiliza para tener referencia al norte magnético a largo plazo. Un pequeño ejemplo de cómo se utilizan estos sistemas de forma simultánea es el siguiente. Aquí nos encontramos volando con un rumbo magnético de 1,20 grados, indicados tanto en la brújula como en el indicador de rumbo. En este
este caso, ya que ambos instrumentos están alineados con la misma indicación, no es necesario realizar ninguna acción y por lo tanto se utiliza el indicador de rumbo como referencia principal a corto plazo. Sin embargo, con el tiempo, el efecto de la deriva giroscópica hará que el indicador de rumbo progresivamente se desvíe de la indicación correcta. En este caso nos está indicando un rumbo de 1,0 grados, cuando en realidad permanecemos con rumbo magnético 1,20. En esta situación entonces, el piloto deberá reajustar el instrumento de acuerdo con la indicación de la brújula aproximadamente cada 10 o 15 minutos durante el vuelo. Claramente, esto constituye un incremento en la carga de trabajo para los pilotos, ya que deben estar atentos a ambos instrumentos y realizar las correcciones necesarias cada cierto tiempo. Con el objetivo Los entonces de buques esto eliminar no esta ocurre, necesidad, se diseñó el compás esa es la gracia, que son equipos mucho más grandes. consistencia de la indicación del rumbo a corto plazo, justamente como sucede con el indicador de rumbo. Sin embargo, adicionalmente, este también incorpora un sistema de corrección magnética que realinea de forma automática el giroscopo con respecto al norte magnético constantemente. Es decir, que en condiciones normales, el piloto no tiene que realizar ninguna acción correctiva, ya que esta se realiza de forma automática. Resulta evidente entonces que este sistema permite combinar las principales ventajas del indicador de rumbo y la brújula al mismo tiempo, mientras se eliminan las desventajas. Aquí entonces podemos mencionar que la interpretación del rumbo es sencilla e intuitiva. La indicación es precisa y consistente en todo momento, no presenta errores por viraje ni aceleración y también permanece alineado con el norte magnético continuamente de forma automática. Ahora bien, la pregunta es ¿cómo hace este instrumento para brindar todas estas funcionalidades? Iniciemos por ver los componentes del sistema. Este sistema está compuesto de un detector magnético, también conocido como válvula de flujo, la carátula del instrumento que se encuentra en la cabina acoplada a su giróscopo propio, un panel de control e indicación, un amplificador y un motor de precesión. A continuación veremos un breve resumen de cómo opera este sistema. Inicialmente, el detector magnético o válvula de flujo utiliza las líneas del campo magnético para determinar la orientación de la aeronave con respecto a estas. Es decir, que en otras palabras, mide el rumbo magnético de la aeronave. Esta información es enviada al giróscopo del instrumento, donde se compara ese rumbo magnético detectado con respecto al rumbo indicado en la carátula. Si ambos rumbos coinciden, significa que el giróscopo está correctamente alineado y por lo tanto no se realiza ninguna otra acción. Ahora, si por el contrario los rumbos son diferentes, se genera una señal de error en corriente alterna que es enviada a un amplificador. Este la corrige a corriente directa y la amplifica, enviándola después al panel de control e indicación de la cabina para posteriormente llegar al motor de precesión. Este motor se activa y lo que hace es justamente inducir una precesión en el giróscopo del instrumento para que la carátula se alinee con el rumbo magnético correcto. Este es un esquema muy básico de cómo funciona este instrumento. Sin embargo, este cuenta con ciertas peculiaridades y limitaciones que para poder entenderlas debemos ver un poco más en detalle cómo funciona cada componente. Por lo tanto, iniciemos por ver el detector magnético. Este, conocido también como válvula de flujo, es un dispositivo que detecta la dirección e intensidad de las líneas de flujo del campo magnético terrestre con relación a la orientación de la aeronave. Su nombre técnico es un magnetómetro, y este se encuentra ubicado en una parte alejada de cualquier posible interferencia electromagnética causada por equipos o sistemas de la aeronave, ya que, como sucede con la brújula, si ésta tiene cerca otro campo electromagnético, esto va a causar un error en la lectura. Es por esto que usualmente este se ubica en los extremos de los planos o en la sección del empenaje de la aeronave, y este también es el motivo por el cual este instrumento también se le refiere como compás de indicación remota, ya que el detector magnético se encuentra justamente en una zona remota. Ahora, el magnetómetro como tal se encuentra ubicado dentro de una cápsula sellada llena de líquido para amortiguar las vibraciones y oscilaciones que se pueden producir durante el vuelo. Y adicionalmente, la válvula se encuentra suspendida por una punta universal que le permite moverse libremente durante las maniobras, específicamente con un grado de libertad de aproximadamente 25 grados en las actitudes de cabeceo o banqueo. Teniendo en cuenta esto, pasemos ahora a ver cómo hace esta válvula de flujo para detectar la dirección del campo magnético. La válvula de flujo consiste en una estructura de 3 brazos de metal blando ferromagnético, es decir,
puede magnetizar y desmagnetizar fácilmente. Usualmente el material utilizado es el permaloide, el cual es una aleación de hierro y níquel. Ahora, esta estructura cuenta con una bobina principal en el centro y 3 bobinas secundarias, una en cada brazo, en este caso identificadas con los colores rojo, azul y amarillo. Para poder entender cómo funcionan estas bobinas, vamos a concentrarnos en un solo brazo. En este caso tenemos entonces las barras de permaloid, en este caso identificadas como A y B, la bobina primaria que se encuentra ubicada en el centro de la estructura y finalmente la bobina secundaria que se encuentra entre ambas barras de permaloid. Aquí la bobina primaria se energiza con corriente alterna a unos 400 Hz. Y ya que el material de la estructura es ferromagnético, debido a la ley de Faraday se va a inducir un campo magnético. Sin embargo, se va a inducir un campo opuesto en cada barra. Es decir, que cuando un extremo de la barra A sea positivo, el extremo correspondiente de la barra B va a ser negativo, y viceversa. Y ya que estamos utilizando corriente alterna, estos campos magnéticos van a alternarse constantemente. Teniendo en cuenta esto, obtenemos entonces una gráfica como esta, donde podemos observar el flujo magnético inducido en cada una de las barras en el tiempo. Como podemos observar, ambas gráficas cuentan con la misma amplitud y frecuencia. Sin embargo, se encuentran en antifase, es decir, que se anulan entre sí, obteniendo como resultado un flujo resultante de cero. Y debido a esto, no se induce ninguna corriente en la bobina secundaria. Con esto entonces podemos decir que en este caso, este sistema da como resultante un flujo de cero. Sin embargo, en este caso solamente estamos considerando el campo magnético inducido en cada una de las barras, sin ninguna interferencia externa. Pero como sabemos, en la práctica esto no es así, ya que tenemos un campo magnético adicional, justamente el campo magnético de la Tierra. Este, al estar presente, va a afectar el flujo resultante del sistema. Veámoslo por medio de una gráfica. En este caso, en presencia del campo magnético terrestre, tendríamos una gráfica como esta. Como podemos observar, ambas gráficas se han desplazado hacia arriba, es decir, hacia el lado positivo. Sin embargo, el material de las barras, en este caso el permaloid, tiene un límite de saturación. Es decir, que llega un punto en el cual la barra no se puede magnetizar más, los cuales están representados por estas dos líneas de color naranja. Esto da como resultado un flujo resultante como este. Como podemos apreciar, el flujo ya no es cero y por lo tanto se induce una corriente alterna resultante en la bobina secundaria. La magnitud de ese resultante va a depender de la posición de la bobina con respecto a las líneas del campo magnético. Veamos un ejemplo de esto. Si la bobina se encuentra alineada con las líneas del campo magnético, el resultante va a ser máximo, mientras que si la bobina se encuentra perpendicular a las líneas de flujo, el resultante será nulo. Con esta información entonces podemos crear una gráfica como esta, orientando la bobina de diferentes formas con respecto a las líneas de flujo y obteniendo diferentes resultantes. Ahora, ya que el resultante varía directamente dependiendo de la orientación magnética, midiendo la magnitud de ese resultante, se puede determinar la orientación de la bobina con respecto al norte magnético. Con esto ya nos vamos acercando cada vez más a la idea de cómo hace un magnetómetro para medir el rumbo magnético. Sin embargo, aquí aún tenemos un problema, y es que si usamos una sola bobina tendremos mucha ambigüedad. Por ejemplo, podemos observar que con rumbo 090 o rumbo 270 el resultante es el mismo, con lo cual no se puede determinar aún el rumbo directamente. Para resolver esto entonces, la válvula de flujo incorpora 3 bobinas, cada una con un resultante diferente ya que están orientadas de forma distinta. Y por lo tanto, esos resultantes se van a orientar de diferentes formas dependiendo del rumbo de la aeronave. Con lo cual, conociendo el resultante de cada bobina secundaria, se puede determinar directamente el rumbo magnético exacto de la aeronave. Y básicamente, esa es la forma en la cual funciona una válvula de flujo. Posteriormente, entonces, esta información es enviada de forma eléctrica a una unidad sensing que se encuentra en el giróscopo del instrumento. De esta forma, se compara el rumbo magnético detectado por la válvula de flujo con el rumbo indicado en el instrumento. Si estos rumbos coinciden, aquí se detiene el proceso, ya que esto significa que el giróscopo está alineado correctamente con el norte magnético. Sin embargo, si los rumbos son diferentes, se genera una señal de error en corriente alterna. Esta señal es enviada a un amplificador,
se corrige a corriente continua y se amplifica lo suficiente como para activar el motor de precesión. Sin embargo, antes de llegar al motor de precesión, esta señal pasa por el anunciador que se encuentra en la cabina. Y es que este le indica al piloto cuando el sistema está en funcionamiento y se están realizando las correcciones pertinentes. En la mayoría de sistemas, este anunciador consiste simplemente en un amperímetro que indica hacia qué lado se está produciendo la corrección dependiendo del sentido en el que fluye la corriente. Finalmente, la señal llega al motor de precesión, el cual se activa y lo que hace es inducir una precesión en el giróscopo del instrumento para que éste se alinee con el rumbo magnético correcto. Sin embargo, es importante notar que el ritmo al cual funciona este motor de precesión es bastante bajo, usualmente entre 2 y 3 grados por minuto. En la mayoría de los casos, este ritmo de corrección lento es adecuado, ya que evita que el rumbo indicado en el instrumento cambie de forma demasiado abrupta. Sin embargo, en ciertas situaciones donde el rumbo indicado en el instrumento difiere demasiado con respecto al rumbo magnético detectado, la alineación tardaría demasiado tiempo con este sistema. Es por eso que la mayoría de instrumentos incorpora un sistema de alineación rápida. En las versiones más antiguas podemos encontrar una perilla de desacople y ajuste manual, exactamente igual a la que encontramos en un indicador de rumbo convencional. En este caso, el piloto simplemente deberá presionar y girar la perilla para acomodar la carátula de acuerdo al rumbo magnético actual. Sin embargo, otros sistemas pueden incorporar un interruptor de alineación y sincronización rápida, que lo que hacen es aumentar el voltaje del motor de precesión para que el ritmo de corrección aumente. Ahora, ya que vimos cómo funciona en detalle este sistema, aquí tenemos entonces un pequeño esquema de resumen de cómo funciona el compás giromagnético. Sin embargo, debemos decir que el sistema funciona de esta forma únicamente cuando se encuentra en modo esclavo, ya que este sistema cuenta con dos modos de operación, el modo esclavo y el modo libre. El modo esclavo es el que describimos anteriormente, donde el sistema realinea el giróscopo automáticamente de acuerdo con la información de la válvula de flujo. Este es el modo predeterminado del sistema, ya que proporciona la funcionalidad de monitoreo y realineación automática. Ahora, el otro modo, es decir, el modo libre, es un poco diferente. En este modo se desconecta la válvula de flujo del sistema de tal forma que se pierde la funcionalidad de monitoreo y realineación automática. Es decir, que en otras palabras, el instrumento va a actuar como un indicador de rumbo giroscópico normal, lo cual implica entonces que el piloto deberá realinear manualmente el instrumento con la brújula cada 10 o 15 minutos durante el vuelo. Ahora bien, podríamos preguntarnos por qué utilizaríamos el modo libre si tenemos disponible el modo esclavo, que es mucho más completo. Pues bien, el modo libre se utiliza cuando la válvula de flujo está inoperativa o en zonas donde la orientación magnética no es confiable, como por ejemplo en las zonas polares. De esta forma, ya que la indicación de rumbo magnético detectado no es adecuada, se prefiere desconectar esta del sistema y utilizar el indicador de forma convencional. El modo en el cual opera el sistema puede ser seleccionado por medio del panel de control del instrumento. En este, aparte de tener el anunciador que vimos anteriormente, también podemos encontrar el selector de modo. Y adicionalmente, si nos encontramos en modo libre, podemos utilizar el ajuste de rumbo manual para ajustar la carátula del instrumento con la brújula. En este caso, si movemos el interruptor hacia CW, estaremos moviendo la carátula en sentido horario, mientras que si lo movemos hacia CW, estaremos moviéndola en sentido antihorario, ya que lo que hace este interruptor es activar directamente el motor de precesión para mover así. Doy por terminada la clase de hoy. En realidad está un poco latero este video con mucha explicación que nunca hubo a bordo. A bordo, todas estas correcciones que tienen que estar haciendo los pilotos en su giro es porque, si ustedes se fijan, el giróscopo y todo el sistema que tiene una aeronave es mucho más chico que el que tiene un buque. Son aparatos grandes, entonces a la larga el que está a bordo debería ser lejos mejor, más estable, probablemente más complejo mantener, pero
pero no está sujeto al problema que tiene una aeronave que necesita disminuir al máximo el peso, tiene muchas necesidades y todas en un lugar chico. ¿Ya? Eso le quita precisión al sistema. ¿Ya? Bueno, yo le mando, sí, yo le había pedido recién a alguien que me enviara su correo.